Y muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio y un gusto estar con el maestro Luis Royo. Por favor, vamos a darle otro aplauso. Es Gracias. increíble tenerlo aquí. Por primera vez en la Mole, que justo platicábamos antes de comenzar esta charla, que había estado usted en Guadalajara, ¿correcto, maestro? Sí, en Guadalajara y bueno, Ciudad de México, pero muy de pasada. 2 días creo, o 3 máximo. Es un público diferente. Sí, bastante diferente, pero bueno, también el público mexicano y bueno, todo el latinoamericano tiene una cosa un poco diferente a Europa, que es bastante más cálido. O sea, se siente uno muy agradable cuando está con él porque son más efusivos, te muestran más lo que les gusta, pero eso es en general. Acá, luego ocurre acá en varias industrias creativas o del arte, que cuando se habla de lo fantástico hay como prejuicio contra todos los géneros, ¿no? Pero en particular contra lo fantástico hay como prejuicio porque se le considera arte menor. Me imagino que es el tipo de batalla que usted ha peleado toda la vida. Sí, eso es general, eso es en Europa, eso es en Estados Unidos, eso es en Latinoamérica. Yo de alguna manera le tengo un poco de cariño a que se considere así, o sea, no me quejo de ello. Viene un poco todo esto de unos años en los que lo que llamaban underground y donde los dibujantes de alguna manera nos sentíamos rebeldes al hacer ese tipo de cosas. De alguna forma ni las instituciones ni los sitios de alguna manera que se consideran políticamente correctos querían saber nada de nosotros. Eran las primeras revistas que se hacían de cómic para adultos. Vino esto un poco después del mayo del 68, o sea, tenía toda una carga de protesta un poco contra la sociedad. Entonces ahí se quedó y sigue teniendo ese pequeño pozo. Ahora ya entra en todos los lugares, pero sí que tiene ese pequeño pozo ahí detrás. Pero está bien que siga teniéndolo. A mí me parece que está bien que este mundillo que vivimos ahora mismo en la Mole tenga ese regusto de rebeldía un poquito, ¿no? Está bien. Sí, como casi toda gran historia, si lo pensamos, se trata un poco de este carácter de mis amigos y yo sabemos algo que el resto del mundo no sabe. Está presente en El Señor de los Anillos, está presente en Star Wars. Es como sí, un constante ahí, sí, ¿no? sí. Y yo creo que esa es una esencia que está bien que la siga manteniendo, ¿no? En ese origen que nos platicaba de usted como artista, como pintor, ¿usted se considera parte de una escena específica del subterráneo? Los comienzos sí. Luego, pues de alguna forma, yo he vivido toda mi vida de esto, entonces quiero decir, pues soy un autor de alguna manera pues que hace sus libros, que los vende, que tiene su público. No puedo quejarme para nada de eso, o sea que sería un personaje integrado. Pero quiero decir que los orígenes son estos y ha habido años así que quizás ahora con tanta cana y tantos años pues ya uno es un poquito menos rebelde, pero sí que ha habido unos años que yo me lo he trabajado. Por ejemplo, aquí se ha puesto el título de Arte Prohibido, ¿no?, a esta charla. Y antes de subir aquí, mientras yo soy fumador empedernido, también soy vicioso. Entonces, estaba pensando un poco sobre esto del arte prohibido y recuerdo, yo empecé para trabajar para Estados Unidos con portadas de novela, hacía portadas de novela para escritores. Y mi terreno era la fantasía y la ciencia ficción. Y estuve bastantes años así. Y un día en una feria, creo que era en Alemania, con un editor español, le dije, ¿sabes que tengo ganas de hacer una cosa que provoque a los Estados Unidos un poco este carácter puritano que yo a veces les echo en cara? Y digo, me apetecería hacer un libro erótico fuerte. Y me dijo, Luis, tú estás loco, te vas a cargar tu carrera de alguna manera. Digo, bueno, y dice, y además era un fracaso económico para mí. Y digo, bueno, vamos a ver, Rafa, no te pongas así.
tira pocos ejemplares, lo hacemos pequeñito, con pocas páginas, pero déjame dar este gusto, esta provocación de que no se esperen un producto así, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, se hizo, se consiguió hacer, o sea, conseguí convencerle. Yo en la cabeza llevaba 3 libros, iban a ser 3 libros, pero no se lo conté al editor, por supuesto. Le conté solo que era uno y pequeñito. Y yo ya llevaba en la cabeza y llevaba trazados, los tenía ya incluso medio maquetados, 3 libros continuados de esto. Le llamé Prohibited Book y se publicó en Estados Unidos y bueno, tuvo una acogida bestial. Incluso además, cosa que me sorprendió, con más público femenino comprando, y también luego en Europa pasó igual, que masculino, que eso sí que no me lo esperaba, ¿no? Y bueno, el editor me pidió un segundo libro, yo ya lo tenía pensado, me volvieron a pedir un tercer libro, lo tenía pensado, y me pidieron un cuarto. Ese ya no lo tenía pensado, dije, es que no, esto ya se acaba así y tal. Bueno, pero yo me he comprometido con editores. Bueno, me sacaron un cuarto libro de esas maneras y ya querían un quinto y dije, no, porque ahora, o sea, yo quería salirme del corset que me habíais puesto de ciencia ficción y fantasía y ahora me vais a meter en el corset de que soy un ilustrador erótico y me salí, ¿no?, de eso. Pero para ver que sí, que lo de la provocación en nuestro mundillo lo sigo considerando un poquito necesario. Y vaya que hay un tema en el arte erótico, ¿no? Nos habla, por supuesto, de nuestra relación con el cuerpo, que en sociedades puritanas como esta, como Estados Unidos, pues hasta se pasa uno casi tapándose los ojos, ¿no?, cuando ve un libro como Prohibited, ¿no? Sí. ¿Por qué nos costará tanto trabajo esta relación con el cuerpo? Yo creo que todo eso viene de fuera, todo eso nos lo meten en la cabeza. Nosotros creo que dentro de nosotros somos mucho más libres de todo eso. Lo que pasa es que hay tantos mensajes que nos están bombardeando todos los días que es imposible atacar a eso, ¿no? Solo en pequeñas cositas así, ¿no? Y yo también me he dado cuenta que, bueno, hablan, por ejemplo, la división esta entre lo que es el erotismo y la pornografía, que digo, yo no lo tengo nada de claro dónde está ese límite, porque para mí un beso mostrado soez, grosero, burdo, me puede producir un rechazo que se podría considerar pornografía. Y sin embargo, a lo mejor, yo qué sé, un acto sexual completo, bello, onírico, puede ser algo tan bello que no lo puedo considerar eso pornográfico para nada. Entonces, yo ese límite no lo tengo muy bien trazado. Y también me he dado cuenta, esto que comentaba del público femenino, que quizás los hombres, la parte masculina, que somos más planas, yo creo que somos más planos y menos, más elementales, como está todo trazado mucho más sin aristas, sin matices, Entonces, podemos llegar al erotismo pornografía de alguna manera con un simple vídeo de estos burdos de pornografía, feos, incluso desagradables a veces, ¿no? Y con eso nos sentimos ya cubiertos. Sin embargo, el mundo femenino, que es mucho más sutil y mucho más lleno de aristas y todo eso, por eso creo que sí que es un público del libro erótico, incluso con escenas muy fuertes, porque de alguna forma se lo intenta uno plasmar o se lo intenta uno dar con toda la belleza que uno consigue poder dar, ¿no? Entonces eso lo aprecian, eso se aprecia. Para usted, el arte, este viejo arte del pin-up estadounidense, ¿llega a ser relevante en su obra? Artistas como Vargas, como Elfgren, ¿llegaron a causarle algún tipo de impacto? Los conozco, pero realmente no es de lo que, por lo menos conscientemente, yo haya notado influencia. Pero sí que los he conocido, conozco su obra, la he visto, sigo, pero yo en lo que creo que me hace más influencia soy muy clásico. Me cuelga mucho, por ejemplo, el ver el barroco tenebrista y ver cómo de una sombra sale la mano y la luz le está dando en el costado y
el brillo que le hace al velo. Soy muy clásico cuando de alguna manera noto que algo me está influyendo. Hizo hace algún tiempo unos naipes de tarot, ¿correcto? ¿Cómo Sí. se acercó usted al tarot y por qué decidió hacer el propio? Lo del tarot viene también un poco por eso, todo lo que es ocultismo, hermetismo, toda esta serie de cosas me ha gustado de siempre y las he estudiado bastante. Entonces el tarot, así como no tengo ningún don para echarlo, ni tengo esa facilidad, no tengo, como llaman en España, duende, pero sí que lo he estudiado mucho y era un proyecto que ya lo llevaba desde hacía mucho tiempo, llevaba 5 años o así dándole vueltas. Leía muchas cosas del tarot, hay muchos escritores del tarot que se contradicen. Bueno, cuando uno se mete en ese mundillo aquello es un caos, pero bueno, se sacan cosas, ¿no? Y hasta que decidí hacerlo hice uno que de alguna manera no estoy conforme, que se llamaba Black Tarot, en donde se aprovecharon imágenes y demás, y bueno, puede ser estéticamente bonito, pero realmente no es serio. Y me quedé con ese mal sabor de boca y dije, tengo que hacer un tarot, ya que me lo he estudiado tanto, con todos los códigos herméticos, sin fallar a ninguno de los códigos tradicionales que tiene que llevar el tarot, solo que renovando las imágenes, ¿no? Pero ser muy fiel a todos los códigos del tarot. Y cogí, me fui a una isla, bueno, cerca de aquí, a la República Dominicana, me encerré allí unos meses, me llevé solamente unos óleos y unas hojas para dibujarlo y me lo trabajé allí. Hay un aspecto técnico en su obra que es apabullante, ver una pieza suya, cómo está compuesta, cómo está trazada, cómo está iluminada. ¿Cómo se trabaja la técnica? ¿Por dónde se comienza para los jóvenes artistas que quizá se acercan a su obra y les sirve como referencia? ¿Cómo se comienza a trabajar la técnica? Esto sí que es un tema, además, si aquí hay alguien que dibuja y todo eso, que supongo que será lo que más os interesará de lo que comente, es muy complejo. Primero, yo sí que he estado en escuelas de artes, he dado pintura, de interiorismo, en fin, toda esta serie de cosas. Realmente, y no es que esté despreciando las escuelas de arte para nada, o sea, eso me sirvió como conocimiento, más bien casi de historia y de materiales que de técnica. Porque la técnica creo que la tiene que encontrar uno mismo. Entonces, esa base de romper muchos papeles, pruebas. O sea, yo la técnica que tengo yo no es que la tenga patentada, no creo que nadie use mi técnica, porque me ha ido saliendo a mí poco a poco. A lo mejor coincide con que hay otro y todo, pero yo os puedo contar la mía, pero os la cuento y si alguien dibuja, no quiere decir que esta sea mejor que a lo mejor que la que estáis haciendo vosotros. Es simplemente la que me ha servido a mí, la que se me ha adaptado a mi manera de ser, ¿no? De hecho, todos los colegas, amigos, que tengo muchos, claro, por supuesto, de mi profesión, todos usan otras. Y muchos de ellos, entre ellos tampoco es la misma, en fin, cada uno va encontrando en la soledad del tablero de dibujo esas pinturas que se le amoldan, ¿no? Hay gente que usa pasteles, hay gente que usa las tintas, hay gente que usa las acuarelas, en fin, es muy variado. La mía empiezo normalmente, como es lógico, ¿no?, con lápiz, en papeles, uso papeles transparentes de estos, no sé si aquí, vegetales, se llaman allí en España, para no tener que borrar tanto, o sea que si me sale un brazo largo pongo otro encima transparente y así no tengo que borrar el anterior, en fin, de ese tipo de cosas para ganar tiempo solamente. Y lo que sí que suelo hacer, si no tengo mucha presión de editoriales o demás, es cuando tengo lápices meterlos en un cajón y los dejo ahí, porque por lo menos para mí me he dado cuenta de que cuando estás caliente no eres muy frío, o sea, caliente con esa imagen, no eres muy frío como para mirarla con ojos muy críticos. Entonces los voy guardando en cajones y luego voy sacando. A veces, pues, voy a ver, aquel cajón estuve haciendo no sé qué,
voy abriendo y hay veces que vuelvo a cerrar el cajón y hay veces que digo, bueno, ¿y esto por qué no lo seguí? Y tal. Lo vuelvo a sacar y comienzo con ello. A partir de ahí, lo que uso es, ya lo paso a un papel definitivo, claro, con más grueso, para que me admita acuarela y me admita óleo y demás, y lo trabajo un poco con acuarela, pero no muy trabajado. Solamente que me sirva a mí por dónde me van a ir las sombras, por dónde me van a ir las luces, casi sería como un esquema para mí mismo de por dónde voy a ir. Y entonces yo trabajo con el aerógrafo, que ahora trabaja ya muy poca gente con el aerógrafo, pero bueno, yo sigo con él, y me sirve con acrílico líquido, me sirve, como es la pistolita esta parecida a las pistolas de pintar coches, ¿no? Pues pequeñito, por quien no lo sepa, me sirve para dar lo que sería la atmósfera. Eso, al hacer difuminados, pues ya veo que pues yo qué sé, los cielos van a ser unos azulados, pues de tormentosos, o yo qué sé, voy haciendo ya los tonos. Como tengo ya el dibujo de acuarela debajo un poco marcándome, tampoco se me borra, aunque haga estos ambientes. Y a partir de ahí es cuando ya trabajo con el óleo como los clásicos, como sería Leonardo da Vinci, lo que llaman los italianos por veladuras, que es el óleo muy difuminado con la trementina, casi es una acuarela, es bastante transparente y entonces vas dando matices. Hay unos secativos hoy en día que hacen que el óleo se te seque a las 2 horas si es así muy líquido. Por lo tanto, tampoco es como antes, que había que esperar los secados y todo esto. Y una vez que tienes la primera capa, vuelves a dar la segunda, la tercera y vas ya dando el acabado final. Para mí el óleo sigue siendo la pintura reina. Sigo manteniendo que la gama de color que tiene el óleo no la tienen los acrílicos, ni la consiguen las acuarelas, ni la consiguen. Para mí es la pintura reina, donde ya puedes dar todas las riquezas que quieras. Y esa es la terminación. ¿Existe algún paso en su proceso creativo que las herramientas digitales hayan vuelto más fácil? Yo cuando empezó lo digital, claro, como me era novedad y me gustan así las novedades, me puse todos los programas de ordenador para hacer digital y tal. Yo he visto trabajos digitales de los últimos ilustradores que hay, que son unas maravillas. O sea, que es una manera de trabajar donde se puede llegar donde se quiera. A mí no se me adapta. Yo lo noté, me puse, lo probé. Entonces, esta historia de tener la pantalla y que tienes que acercar la imagen, no sé, retocas el ojo, vuelves a alejarla, vuelves a acercarla, no me envolvía. Notaba que me estaba convirtiendo en maquinal y lo dejé radical. Porque esto que hablábamos antes de la técnica, yo al tener la hoja en blanco en el tablero, lo que también hay parte que me estoy dejando llevar. O sea, digo, pues qué bien le irían por aquí, yo que sé, unos dorados hacia el horizonte. Entonces, las capas de estos personajes que hay aquí, estos dorados también le pasarán por la capa, el reflejo y demás. Entonces, me voy dejando envolver y me va diciendo. Es como si la pintura me fuera diciendo a mí también el camino por donde ir, mientras que en el ordenador no me dice, tengo que hacerlo muy cerebralmente. Pues entonces le pondré tal, porque como continuamente estás acercando y alejando la imagen, a mí no se me adapta. Pero realmente hoy en día en Spectrum, en el libro Spectrum, que supongo que algunos lo conoceréis, que es un anuario que salen pues las ilustraciones mejores del año en todo el mundo, hay trabajos digitales maravillosos. ¿Usted a lo largo de su carrera ha trabajado con modelos reales que tiene ahí como referencia, personas que posan para usted, para las diferentes posiciones, las referencias de proporción y demás? Posar no. Pensé hacer un libro con ese código, de que fuera como antiguamente, la pose, pero no lo he hecho aún. Se ha ido retrasando con los años. Posar no. De hacer personajes que de alguna manera incluso eran actrices, o por ejemplo pues, la mujer de Jimmy Smith o
ahora no me viene, una actriz francesa que también en ese tiempo le hice, en concreto a eso sí. Y tomar referencias, incluso en los primeros años, yo lo que hacía es que fotografías de personas que a mí me parecía que tenían algo muy especial, me las iba colocando y les iba sacando un poco para sacar como una figura robot. Sería como buscar una mujer ideal, vamos a poner así, ¿no? Entonces a lo mejor pues cogía los labios de tal actriz, me parecían que eran preciosos, y la edad que tenía tal otra pues era no sé qué. Entonces me iba poniendo, pues con esta mirada, poner esos labios y esa nariz de esta otra, pues tiene que salir una cara. Entonces hacía una especie de robótica. Un doctor Frankenstein se volvía. Eso es. ¿Cómo pueden los artistas jóvenes ingresar ahora a la industria? ¿Qué consejo le daría a usted? Hay muchos chicos que están tratando, que están haciendo sus meras obras. ¿Qué es lo más importante que deben saber? ¿Qué es lo que usted les aconsejaría para comenzar? Esto también siempre es muy difícil, porque claro, cada persona también somos un mundo, ¿no? Lo que yo veo básico de este tema es que no conozco ningún compañero de profesión que no haya tenido un comienzo muy duro. No lo conozco. Entonces, lo que quiere decir es que quien se vaya a intentar dedicar a esto lo va a tener. Hacerse a esa idea ya, ¿no? Hay fracasos. Normalmente uno se cree que dibuja bien y cuando está comenzando le falta aún algo, es normal. Parte de esta profesión se hace con los años, ¿no? Entonces, es normal que uno vaya a una editorial y realmente tu trabajo o no encaje o no guste o incluso ni siquiera esté uno en el momento haciendo lo que en ese momento se lleve. En fin, hay 1000 códigos para que a la industria le intereses de alguna manera. Hay gente que incluso puede ser muy buena y está haciendo algo que ni siquiera, puede ser vendible. Por lo tanto, la industria va a pasar de él. La industria es muy dura. O sea, ellos solo quieren que económicamente les salgan bien las cuentas, ¿no? No quieren nada más. Entonces, es muy normal que los comienzos siempre sean muy duros. Y también es cierto que esta profesión, como requiere, pues eso, de alguna forma ser un poco especial. Quiero decir, si alguien incluso es muy bueno, pero es parecido a no sé quién, para eso la industria ya tiene al no sé quién. Entonces, no le va a interesar. Entonces, encontrar tu propio camino, pero a la vez estar en conexión, que va a haber un público al que le interese ese camino tuyo, se convierte en complicado, ¿no? Por lo tanto, es muy lógico que haya muchos fracasos al principio. Lo que yo también comento muchas veces es que la gente que de alguna manera quiere dibujar y lo tiene muy claro desde... A mí me pasaba, ¿no? Desde el principio es que te den las que te den, las bofetadas que te den, uno sigue y sigue y sigue. Y el que se desinfla realmente es que no estaba tan claro su camino, ¿no? Pero casi todos los compañeros, como comento también de la profesión, o sea, les han dado muchas, y a mí también, y todos hemos seguido, ¿no? Y al final, si uno es así muy constante y le mete horas, porque también es verdad que esto es de meter horas, y encuentra ese camino propio, particular, de alguna forma, hay un mercado. Es así de sencillo. Por lo tanto, se puede llegar. Usted ha hecho trabajos tanto para la gran industria, digamos, para las compañías importantes, como proyectos muy personales. Platicamos acerca del caso del tarot. ¿Cómo se trabaja ese equilibrio, ¿no? Habría quien diría el delicado balance entre el arte y el comercio. Sí. Eso es consciente, eso sí que lo tuve muy claro. Cuando yo empecé, o sea, tampoco yo esperaba entrar en el mercado norteamericano muy deprisa, esto fue sorpresivo. Yo hacía cómic y realmente lo pasaba bastante mal con el cómic. Elaboraba demasiado las viñetas, se me hacía costosísimo acabar la historia, en fin.
hasta que metí en la ilustración, y con la ilustración, con las 5 primeras ilustraciones ya entré en el mercado norteamericano, ¿no? Que yo no me lo esperaba, ¿no? Y empezaron a llover los encargos. A llover hasta el punto que yo no podía hacerlos todos, ¿no? Y tenía que ir dando fecha retrasada, en fin, fue una locura. Y me senté un rato conmigo mismo y dije, esta gente se me va a cargar. O sea, dentro de 2 años yo estoy quemado. Si no me dejan hacer cosas que a mí también las sienta, es lo que hablamos, un trabajo a la vez personal. Y dije, pase lo que pase, yo dedicaré parte de mi tiempo a seguir haciendo mi trabajo personal. Y aunque incluso fechas y tuviera eso, yo advertía, yo necesito hacer mis 2 o 3 ilustraciones mensuales para mí mismo. Y si no, no puedo hacerlo. Y ese fue un código que lo he mantenido toda la vida y que agradezco muy bien que en aquel momento tuviera esa luz, ¿no? Para dilucidar eso. Eso mismo hizo de que, claro, yo al cabo de pocos años yo tenía todo un material mío personal que se había ido acumulando, con lo que en el momento que lo vio el editor quiso publicarlo. Por lo tanto, ya era un material personal de Luis Royo, y a partir de ahí ya quisieron otro segundo libro de Luis Royo, etcétera, etcétera. Y también ya podía tener un tiempo para hacer mi trabajo personal, que era también económicamente rentable igual que el otro. Y tampoco quise dejar el encargo nunca, porque me parece que también está el encargo, o sea, así como el otro lo veo muy importante, también el encargo, o sea, que no es que esté despreciando la otra parte. Hay como un mal ver del encargo, y yo no estoy para nada de acuerdo. Muchas veces, yo para debatir esto siempre comento, las Meninas eran un encargo, la Capilla Sixtina era un encargo, Moisés, la escultura, era un encargo. Entonces, el encargo te hace poner unas pilas diferentes. O sea, de pronto vamos a suponer que es la portada de una novela tuya, Julio. Yo tengo que hacer una sinopsis de tu novela y de alguna manera captarte en una imagen. Es un reto total muy bonito, ¿eh? O sea, ¿cómo hago que solo en una imagen pueda llamar la atención y diga, por lo menos sugiera todo el mundo que tú has metido dentro de una novela? Es un reto tan así que es bello, ¿eh? O sea, yo cuando venían, ahora hace además un tiempo que, bueno, el último encargo era para el Jorge R.R. Martin, el dragón de hielo, el de Juego de Tronos, y era eso. Dices, bueno, fíjate tú, de pronto te viene el encargo de hacer un cuento que de alguna manera casi es hasta infantil, de un personaje que para nada su literatura es infantil, y que además ya está en la tele, que está muy sobado su mundo, quiero decir, muy tocado, ¿no? ¿Cómo haces para darle algo? Porque si no le vas a dar nada nuevo, ¿para qué van a venir a ti, no? Entonces, hice eso, o sea, digo, bueno, si su mundo se ha visto tanto, incluso en las pantallas, tan definido, tan bien ya hecho, o sea, que ya lo hacen hasta actores y tal, ¿por qué no me voy en este cuento a ser mucho más elemental? A unos lapiceros sin casi color, solo con unas aguaditas, y que sea como irte a los orígenes un poco de la ilustración esta antigua y demás. Y tal. Fui por ahí y le gustó, bueno, hicimos el cuento, ha ido muy bien, está publicado por todo el mundo, y ese reto de poder encontrar la parcela donde poder conectar con un personaje, con su mundo, pero darle algo que no sea lo que los demás le han dado de su mundo, es un reto muy bonito también de vivir. Muy bien, creo que tenemos tiempo para preguntas. Si alguien de los que nos acompañan aquí esta mañana, este día, quiere animarse a preguntar algo, por favor, siéntanse en libertad. Te paso el micrófono para que te puedan escuchar todos. Va, perfecto. Está Manara. Manara es amigo y dibuja unas mujeres preciosas. Bueno, Manara es un mago. Pero si a usted le preguntaran entre Vallejo y Fraceta, ¿quién dibuja mejor a las mujeres?
Gracias. Es que, claro, no me podría quedar solo con las mujeres, porque, claro, las mujeres de Vallejo son muy anatómicas, muy perfectas, muy bien, pero yo tengo que ponerle todo el cariño a Fraceta, lo siento, porque a lo mejor ellas son como más regorditas, más fornitas, pero a mí Fraceta me parece un chico, un pintor que habría que tenerlo de referencia, no solo ya un ilustrador. Fraceta tiene que estar en los museos, ha dado mucho al mundo de la fantasía. Su mundo es bestial, casi conecta, yo creo que conecta a veces hasta con las pinturas negras de Goya. Fraceta para mí es un maestro. ¿Alguien más, compañeros? Adelante, por favor. Las mujeres de Manara son mucho más delicadas, parecen todas modelos de lencería, son delgadas, son, no sé, son como hadas. ¿Cómo compararía las mujeres de Rollo con las de Manara? Yo creo claro, Manara es italiano y creo que la mujer de Manara es totalmente italiana. Son italianas que están paseando por sus páginas. Sí. Yo creo que sí que somos bastante diferentes, sí. De alguna manera, quiero decir, la mujer de Manara muy, muy, muy guapa, pero te la podrías encontrar en una playa. Hay mujeres muy, muy guapas en la playa. Yo procuro hacer unas proporciones que no son reales. O sea, yo llamo el trampantojo, yo engaño al ojo. Quiero decir, si tú coges una ilustración mía y miras a lo mejor las proporciones de la cabeza con las proporciones del pecho, de la cabeza que hay al pecho o a la cintura, muchas de ellas son imposibles. O sea, no hay tan poca distancia desde la altura del pecho a la cintura, en fin. Busco ese juego de engañar al ojo de alguna manera que te haga hacer que esa mujer sea especial, digas, ¡guau! ¿No? Un poco sería, quizás en eso nos diferenciamos un poco. Gracias. Desde el punto de vista de la composición, cuando usted hace una portada, ¿cómo la piensa? Es decir, se trata de un elemento completamente distinto al arte de interiores, porque tiene que tener un golpe y un impacto y atrapar el ojo en segundos, ¿no? Quienes trabajan, por ejemplo, en revistas dicen que hay que tener contacto visual en una portada, ¿no? El personaje debe estar ahí. ¿Cómo es para usted? Tienes toda la razón en eso, es fundamental. No tiene que ver nada la ilustración interior con lo que es una portada. En la portada hay que tener en cuenta, y con lo que es la pintura, es otra cosa. Hay que tener en cuenta que una imagen que es para un libro, para una revista, para donde sea, incluso para un disco, va a estar en un lugar rodeado de imágenes, porque va a estar en un comercio, donde estará siempre rodeado de imágenes, de otras imágenes, de otra gente, de otras revistas, de otros libros. Entonces, el juego está en conseguir, yo siempre comento, conseguir plantearte una pequeña sorpresa. Porque también hay que dar datos, es lo que hablábamos antes de que el contenido del libro le tienes que dar de alguna manera la ambientación o algo que te inspira ese libro, ¿no? Pero primero es conseguir como un elemento sorpresa, el gancho. Vamos a poner, hay una figura y le cae la lágrima de sangre, que yo eso lo he utilizado o algo así, y hay todo un decorado detrás. La mirada de esa lágrima de sangre por eso hablaba antes de los clásicos, el Renacimiento y el Barroco eso lo tenían muy presente, dónde colocar el elemento principal. La Iglesia, que ha sabido mucho de publicidad de toda la vida, sabía muy bien que para hacer publicidad, o sea, el Cristo, vamos, en sí ya es una figura fuertísima para elemento de reclamo, ¿no? Alguien colgado y encima sangrando, en fin, de eso sabían mucho ellos. Y entonces, los pintores sabían mucho eso, el poner un triángulo en donde iban a estar los datos principales, que está central, que es el que te llama a la vista. En eso los pintores clásicos lo han tenido muy presente y yo lo he reutilizado de ellos. Entonces, esa mirada, vamos a suponer en esa portada, con esa lágrima, tiene que ser el reclamo, tiene que estar en el punto justo que a lo mejor está justo debajo del rótulo, donde va a enganchar al espectador. A partir de ahí,
ya dale los datos que quiera. Si tú lo has enganchado, entonces ya dale ese personaje entero, dale su vestuario, dale su decorado del fondo. Ya el lector ya va a poder recrearse en todo lo alrededor. Pero como no haya ese enganche, pasa a otra imagen, porque está rodeado de otras imágenes, ¿no? Es muy importante eso en las portadas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, muchachos? Por allá, por favor. Habla mucho de los clásicos y la parte de basarse en ellos también para su arte. Y en muchas ocasiones estas pinturas, estas ilustraciones, cuentan una historia o hablan de personajes existentes. En su caso, muchos de los personajes que usted ilustra, que pinta, tienen una historia. Usted tiene, ¿es una joven en traje de cota de malla o es Alana, la cazadora de demonios que viene de una familia? ¿Le imprime ese sentimiento? ¿Tiene usted esa historia detrás de cada una de sus ilustraciones? Sí. Junto con esto que he comentado al principio de los bocetos, yo también escribo cositas, ¿no?, de los personajes y también los voy dejando arrinconados por ahí. Y sí, normalmente yo me monto mi película, ¿no?, de ese personaje, que a veces no sale para nada a la luz, pero bueno, yo me la monto. Y a veces sí que sale. Por ejemplo, en Subversive Beauty es un libro donde solo son imágenes de, vamos a poner, heroínas, que de alguna manera, y todas llevan un pequeño cuentecito, que es el que me he montado yo para crearme ese personaje. Sí, que suele pasar, sí. Muy bien, pues no nos queda más que agradecerle al maestro Luis Royo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Por acompañarnos, el enorme privilegio de tenerlo aquí. Y muchas gracias a ustedes por venir y muchas gracias, por supuesto, a la Mole Comic Con.